Bueno, buenas noches, hermanos. Mientras estaban orando y compartiendo palabras, lo que decía Sebastián, de que seamos confirmados y afirmados, es muy importante, ¿no? Muchas veces uno cree que, bueno, ya la persona creyó, creímos y ya está. Y la verdad es que esta carrera, este camino de fe, es un camino largo. Necesitamos de la palabra del Señor para ser alimentados, para ser edificados. Y hoy vamos a ver algunas cosas. El título es Conociendo al Rey. Me gustaría que podamos leer en los evangelios sobre el Señor Jesucristo, que es el fundamento de nuestra fe y es la piedra principal. Y que consideremos el último estudio que compartí, que tenía que ver con las palabras que enseña el Espíritu, ¿verdad? Hablamos de las palabras que enseña la sabiduría humana, la filosofía, el conocimiento de la gente, y las que enseña el Espíritu. Y en un momento dice Pablo, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Gracias. Entonces, hoy vamos a ver este lenguaje espiritual, las palabras que nos da el Espíritu. Jesucristo mismo habló las palabras del Señor, del Padre, y vamos a ver en las Escrituras. Consideraba yo hoy que las palabras son las que nos alumbran. En algún momento es la palabra la que tiene que hacer actuar en nosotros los creyentes, dice. En los creyentes actúa la palabra. O sea, uno no puede decir, uno puede orar por la persona, pero si la persona no escucha la palabra, no la recibe, no es culpa del que lo predicó. Jesucristo habló a los fariseos y la palabra no hallaba cabida en los religiosos, ¿no? Esas personas creyentes, esas personas tan correctas. Y no era porque Jesús no oraba, era porque ellos no eran de Dios, dice. Dice que el que es de Dios nos oye. No le tengo que poner un megáfono para que me escuche. No lo tengo que ir correr, agarrar el brazo, che, escuchame que te tengo que hablar una palabra de Dios. Uno se desanima porque ve que la persona, uno le habla y dice, sí, bueno, no quieren escuchar. Y te lo piden. No, de ese tema no quiero hablar. Etcétera. Entonces nosotros tenemos que estar muy enamorados, como decía el otro día, tenemos que estar muy enamorados del Señor para no tener vergüenza de hablar de aquel a quien amamos. Aquel a quien sin haber visto, aman, dice Pedro en la carta. Entonces vamos a ver un poco esto de conocer al Rey y de recibir el reino, de entrar en el reino, de que nosotros, cada uno de nosotros que ya hemos entrado, estemos confirmados, afirmados hasta el fin, puestos los ojos en el Señor, pero no solo puestos los ojos con un versículo que puedo repetir. Verdaderamente, puesto mi pensamiento y mi mente y mi interés en lo que Jesús dijo, en cómo Él vivió, qué es lo que enseñó. Esas cosas las tenemos que tener, es nuestra meditación. Porque cuando dice en el Salmo 1 que dice, en su ley medita de día y de noche, la ley hablaba del Señor Jesucristo. Él es el cumplimiento de la ley. Él es el que iba a venir. Entonces, nosotros que estamos de este lado de los Salmos, de este lado de la historia, después del Señor, tenemos que meditar mucho en Él. Entonces esas cosas nos van a llevar a tener consuelo, a tener consejo, a tener a quién acudir, porque torre fuerte es el nombre del Señor. A Él acudirá el justo y será salvo. Entonces nosotros constantemente, ¿no? Tú eres mi roca, mi fortaleza, mi pronto auxilio, ¿no? Todos los salmos hablan de Jehová y estamos hablando del Señor Jesucristo, el ángel de Jehová. Vamos a ver un versículo solo que tiene que ver con esto, que está en Marcos 10:15. Después el Señor en otro de los evangelios también lo menciona, que tiene que ver qué es lo que evita que entremos al reino, que comencemos este camino. 10:15, Marcos 10:15. Si no tenemos esto, la gente lo resiste. Nosotros por eso somos, la iglesia es como niños, ¿no? Una iglesia como niños en el buen sentido.
Niños para la malicia, dice Pablo. Quiero que sean como niños en ese sentido. Leemos eso. De cierto les digo que el que no reciba el reino de Dios como un niño, no entrará en él. De cierto, esto se los asegura el Señor, el que no reciba el reino de Dios como un niño, no entrará en él. Fíjense que el nuevo nacimiento era necesario para entrar en el reino. El que no nace de nuevo no puede entrar. Y acá está poniendo una condición que es paralela. Recibirlo como un niño. Un niño, vos le decís las cosas y él sabe que está en una situación de inferioridad. Entonces, el que se humilla, recibe. El humilde, recibe. El que dice que sabe más que la Biblia, no, como dice el proverbio, más esperanza hay del necio que de él, del hombre que es sabio en su propia opinión. Porque obviamente para pretender que uno sabe más que el libro más importante de la historia de la humanidad, que es las Santas Escrituras, obviamente es una persona que se cree sabia. Tendría que escribir una Biblia más, pero bueno. Entonces, esa persona no va a entrar en el reino y no le va a ser concedido el nuevo nacimiento tampoco. La persona que nos recibe como un niño, que recibe la doctrina como niños, ¿no?, recién nacidos, que desean la leche espiritual para crecer para salvación, están acá. La gente no va a entrar acá, me imagino yo, a querer escuchar la palabra si no tiene la actitud correcta. Eso por un lado, para dejarlo en claro que los que escuchan como niños tienen la entrada abierta, porque el Señor resiste a los soberbios. Y para que lo entendamos nosotros, porque muchas veces dicen, ¿por qué la gente? ¿Por qué no todos creen? ¿Por qué si estamos predicando algo tan bueno, la gente no nos quiere oír? No le interesa a Dios. ¿Por qué? Si ellos son testigos de la creación, disfrutan de todas las cosas que hizo Dios, ¿por qué? Y la palabra dice, por la dureza de su corazón. Hay un corazón donde el ego es una tosca que está metida acá y que no quiere que nadie le diga nada, ¿no? Esa es la persona natural, todos nosotros, por naturaleza. Si en el nuevo nacimiento somos así. Somos yo y los mejores, ¿no? Los que todos nos merecemos todo, etc. Vamos a leer ahora en Juan, en el primer capítulo de Juan, del Evangelio de Juan. Y esta parte es linda porque vemos un testimonio y que es un poco, estaremos nosotros acá ya en el comienzo, los discípulos, los que ya conocen el nombre del Señor. Vamos a leerlo del 45, Evangelio de Juan 1, del versículo 45 al 50. Felipe halló a Natanael y le dijo, hemos hallado a aquel de quien escribió Moisés en la ley, así como los profetas, a Jesús, el hijo de José, de Nazaret. Natanael le dijo, ¿de Nazaret puede salir algo bueno? Le dijo Felipe, ven y ve. Cuando Jesús vio a Natanael, que se le acercaba, dijo de él, he aquí un verdadero israelita en quien no hay engaño. Le dijo a Natanael, ¿de dónde me conoces? Respondió Jesús y le dijo, antes que Felipe te llamara, cuando estabas debajo de la higuera te vi. Respondió Natanael y le dijo, Rabí, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey de Israel. Respondió Jesús y le dijo, porque te dije, te vi debajo de la higuera, ¿crees? Cosas mayores que esta verás. Le dijo, de cierto digo, de aquí en adelante verán el cielo abierto y a los ángeles de Dios que suben y descienden sobre el Hijo del Hombre. Amén. Fíjense cómo funciona esto. Va Felipe, halló a Natanael y le dijo, hemos hallado a aquel de quien está escrito, ¿no? Escribió Moisés, en la ley, así como los profetas, a Jesús, el hijo de José de Nazaret. Entonces, todos nosotros llegamos a la iglesia por Jesús, la iglesia de que se habla de Jesús. Pero hasta ahí uno no conoce mucho, no sé las escrituras, bueno, en la Biblia, sí, en la Biblia habla de Jesús. Y Natanael le dice, ¿de Nazaret puede salir algo de bueno? O sea, esa era la fama que tenía Nazaret. Imagínense, un pueblo de cuarta. Y le dijo Felipe, ven y ve. O sea, cuando nosotros
nosotros, esto que decía, me parece Gabriel el jueves, nosotros tenemos que, no es el pastor, el video del pastor, es nosotros ver. Porque fíjense que acá habla de, hemos hallado aquel de que escribió Moisés. ¿Entienden eso? O sea, que estaban esperando a la persona. La encontraron. Era el Cristo, el Mesías. Hemos hallado. Y la persona en el primer momento dice, no le dio mucho crédito por las credenciales que tenía. Una persona de Nazaret. ¿Puede salir algo de bueno? Como diciendo, es de Villa Rosario. No, Villa Rosario, no sé. Sí. Entonces, ¿pero qué es? Era, no sé, de Harvard, pero no. Era una cosa así, como si en vez de salir de Roma, no sé, de Jerusalén, sale de la villa. Bueno, vení y mirá, por vos mismo. Y lo interesante es que tiene un testimonio, Natanael, porque Jesús le dice, en el 48, le dijo Natanael, ¿de dónde me conoces? No, perdón, en el 47 Jesús le dijo, he aquí un verdadero israelita en quien no hay engaño. Dice, Natanael le dice, ¿de dónde me conoces? Respondió Jesús y le dijo, antes que Felipe te llamara, cuando estabas debajo de la higuera, te vi. Entonces ya nos da una pauta de que el Señor no es nada más una persona más, ¿no? Como lo puede plantear los testigos de Jehová. Una persona que lo vio cuando estaba debajo de la higuera, antes que lo llamara Felipe. Ya empezamos a considerar a Jesús que no es una persona más. El Jesús que conocemos, el Jesús que predicamos. Porque ahí Jesús, el Jesús de los testigos de Jehová, ya no es el Hijo de Dios, el Rey de Israel. Es un nombre especial. Pero después vamos a verlo a lo largo del estudio para ver si Jesús es, quién es, cómo es, para que nosotros podamos estar firmes en esa verdad. Porque muchas veces tiene que ver como, eso no es el Hijo de Dios, es la deidad, es el nombre de Jesús. Porque en eso que hay discusión, nosotros tenemos que estar muy, muy firmes. Gaby tenía... Jesucristo conoce lo que nadie conoce de nosotros. Él conoce nuestro corazón. Amén. Él conoce la intención de nuestro corazón. Lo que nadie sabe de la gente lo juzga por la apariencia, como lo que ve. La señal que nos da el Señor, que Él nos conoce íntimamente. Él cuando llama y dice, yo ya te conozco, no tenés nada que decir, yo ya sé. Eso, ¿no? Esta señal. Con Saqueo hace lo mismo. Y creo que Dios a todos nos da una señal, nos da una pista de quién es Él y cuál es la relación que es. Está a nosotros creer o no creer esa Amén. señal. Amén. Seba, tenía exactamente la misma revelación espiritual que Gaby en la extraordinario. Cuando uno por lo menos se permite dudar, ni siquiera dejar de lado la fe, la misericordia de Dios hace algo extraordinario en tu vida. Su misericordia te muestra algo, te deslumbra con algo, para que vos tengas la posibilidad de creer. Cuando uno por lo menos duda, porque dice, puede, se plantea, ¿no? ¿Puede salir algo bueno de este lugar? ¿De la Biblia? Se lo plantea por lo menos, ¿no? Y Jesús ahí hace lo que ya va a hacer, ¿no? Hace milagros, ¿no? Presentarte todo su reino delante de tus ojos. Eso es maravilloso. Amén. Muy bueno. Incluso esto de, ¿puede salir algo bueno de la Biblia? Porque la Biblia es un libro desacreditado por el mundo moderno. Y yo realmente cuando dice, a ver, la Biblia, uno pensaba que no tenía nada que decirnos. Y después vos ves la gloria en la Escritura. No la ves fuera. No es que se nos aparece un ángel. Cuando uno empieza a leer la Escritura y ve el testimonio, ve las maravillas de su ley, ¿no? Como dice en el Salmo, abre mis ojos, ¿no? Para ver las maravillas de tu ley. Empieza a ver esas maravillas, las profecías, el Señor cumpliendo las profecías. Y es un poco lo que quiero también que vamos a ver un poquito ahora, para ver, ¿no? esa gloria del Señor, esa excelencia, eso por lo que nosotros lo admiramos y porque reconocemos quién es Él realmente. No como el mundo que no lo conoce. Dice, el mundo no lo conoce. Vamos a leer en Isaías. Fíjense que acá Natanael le dice, tú eres el Hijo de Dios, el Rey de Israel. Son los títulos mesiánicos. Títulos mesiánicos. El Hijo de Dios.
Es como diciendo, en la tierra, el Hijo de Dios. El Padre en los cielos, en la tierra el Hijo de Dios. El Rey de Israel. El Rey de Israel, el que iba a venir de los judíos. Esos son sus títulos. Y en Isaías vamos a leer en el capítulo 9, del versículo 1 al 7 vamos a leer. Mas no habrá siempre oscuridad para la que está ahora en angustia, tal como la aflicción que le vino en el tiempo que livianamente tocaron la primera vez a la tierra de Zabulón y a la tierra de Neftalí. Pues al fin llenará de gloria el camino del mar, de aquel lado del Jordán, en Galilea de los gentiles. El pueblo que andaba en tinieblas vio gran luz, los que moraban en tierra de sombra de muerte, luz resplandeció sobre ellos. Multiplicaste la gente y aumentaste la alegría. Se alegrarán delante de ti como se alegran en la siega, como se gozan cuando reparten despojos. Porque tú quebraste su pesado yugo y la vara de su hombro, y el cetro de su opresor, como en el día de Madián. Porque todo calzado que lleva el guerrero en el tumulto de la batalla, y todo manto revolcado en sangre, serán quemados, pasto del fuego. Porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Lo dilatado de su imperio y la paz no tendrán límite, sobre el trono de David y sobre su reino, disponiéndolo y confirmándolo en juicio y en justicia desde ahora y para siempre. El celo de Jehová de los ejércitos hará esto. Amén. Entonces, acá hay muchas cosas. Obviamente la profecía habla del Señor Jesucristo, la luz. Yo soy la luz del mundo, dice el Señor. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Y esa promesa que le hace al pueblo, ya Jehová desde la antigüedad. Y hay algo interesante en el 4, porque dice, porque tú quebraste su pesado yugo, Dios mismo, y la vara de su hombro y el cetro de su opresor, como en el día de Madián. También tiene que ver, fíjense acá, el pesado yugo, que el Señor dice, lleven mi yugo y mi carga, que es liviana. Y vamos a ver el Señor cómo hizo esta obra, porque fíjense que también el nombre de Él, este nombre que se le fue dado al Señor, es más que de un profeta. Es más que de el profeta más grande, el último de los profetas. No es eso. Ni siquiera de un heredero carnal de David. Vamos a leer en Hebreos este nombre también. En Hebreos 1, del 1 al 4, vamos a leer ese cortito, para ver el nombre del Señor. Acá vemos que este es el nombre, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Lo dilatado de su imperio y la paz no tendrán límite, sobre el trono de David y sobre su reino. Fíjense que va a venir a reinar a Jerusalén, al pueblo escogido, para que el rey, la ciudad del gran rey, como dijo el Señor, ahí va a estar. Y se va a cumplir las promesas que Dios le hizo ya a los padres. ¿Me entienden? Entonces, nosotros vemos, la fe puede ver ese día, cuando dice, Abraham vio que ese día, y se gozó. Y se gozó. Y acá nos está hablando de gente que se iba a alegrar, como la que encuentra despojos, con la que se reparten riquezas. Entonces, cuando uno entiende esto que decía Gabriel el jueves, cuando tenemos entendimiento de lo que la Biblia dice, de lo que nos revela, del plan de Dios, para nuestra gloria, pues no solo que es la gloria del Señor, Él dijo, todos ustedes que me aman van a estar conmigo. Mis ovejas, dice el Señor, yo les doy vida y me siguen. Esa relación que tenemos con el Señor nos llena de gozo. ¿Por qué? Porque no necesita que en el mundo tengan a aplaudir, a poner like, a que aparezcas en la foto o en la primera plana. No necesitas nada de eso. Porque vos sabés a quién creíste. Si en realidad tenés fe y tenés esa esperanza puesta más allá de esta vida. ¿No? Si tenemos la esperanza para llegar 10 años más con riqueza, no sirve. Entonces, ahí vimos
que Él iba a quebrar el pesado yugo, la vara sobre el hombro, el cetro del opresor. El cetro del opresor. Muchas veces pensamos que, porque ellos pensaban, bueno, iba a venir Jesús y lo iba a librar de los romanos. Y no los libró de los romanos. Entonces, como dice la Escritura, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Porque estas son palabras espirituales. Si uno la entiende nada más que carnalmente, si bien tiene un cumplimiento profético en cuanto a que el Rey, el Señor Jesucristo, en su venida va a librar al mundo de todo el peso, de toda la opresión que hay en el mundo, de todos los gobernantes corruptos y todo, etcétera, etcétera, tiene mucho más que ver con nuestro corazón. La primera obra que hace el reino de los cielos, a los niños, es llamarnos a entrar a un reino donde nos quita el yugo de la esclavitud de pecado. Nosotros somos esclavos de nosotros mismos. Esa es la realidad. Eso nos vino a librar el Señor. Y eso se entiende espiritualmente. Son las palabras que da el Espíritu, que se han de discernir espiritualmente. Si uno tiene oídos, si es de Dios, recibe la liberación de Dios. Si no es de Dios, no recibe nada. Leemos entonces de Hebreos 1, 1 al 4. En la traducción viviente dice así: hace mucho tiempo Dios habló muchas veces y de diversas maneras a nuestros antepasados por medio de los profetas. Y ahora, en estos últimos días, nos ha hablado por medio de su Hijo. Dios le prometió todo al Hijo como herencia y mediante el Hijo creó el universo. El Hijo irradia la gloria de Dios y expresa el carácter mismo de Dios y sostiene todo con el gran poder de su palabra. Después de habernos limpiado de nuestros pecados, se sentó en un lugar de honor, a la derecha del majestuoso Dios en el cielo. Esto demuestra que el Hijo es muy superior a los ángeles, así como el nombre de Dios le dio, el nombre que Dios le dio es superior al nombre de ellos. Amén. En la Reina Valera dice, hecho tanto superior a los ángeles cuanto heredó más excelente nombre que ellos. Y acá después habla las palabras proféticas, ¿no? del Salmo. Fíjense entonces el nombre del Señor. No solo Él se sentó en la majestad, hizo la purificación de nuestros pecados por sí mismo, sino que se sentó y el nombre que le fue dado es el nombre que es sobre todo nombre, como leemos en Filipenses 2. Entonces, ahí está la cuestión de la dignidad de ese nombre. Un nombre que es sobre todo nombre. Lo vemos hablar del Señor mismo, y esta es la identidad. Y esto es por lo que muchas veces los testigos de Jehová es una secta de las que más activas también, porque van contra la dignidad del Señor, que es ser, ¿no? Estar en el trono de Dios, ser Dios mismo. E incluso, fíjense, como el Señor, después de 3 años de discipulado de Él, del Señor mismo, le dice, Felipe, hasta ahora estoy con ustedes y no me has conocido. No me conociste. El que me ha visto a mí ha visto al Padre. Entonces uno dice, Señor, llevo 10 años leyendo la Biblia y todavía no veo la gloria del Padre en vos. No me doy cuenta que sos Dios mismo, en la carne. Que cuando esté delante tuyo, Dios nadie lo ha visto jamás, no hay ningún Dios más que vos. No hay otro fuera de mí, no hay quien salve. ¿Quién te salvó? ¿Quién es nuestro Redentor? Como cantamos en la alabanza de Job. Mis ojos mismos verán a mi Redentor. Yo mismo lo veré. Los puros de corazón verán a Dios, en la promesa de la palabra. Entonces, cuando uno dice, ahí es donde nos concentramos, la mirada en Jesús, en el Señor, el que en el Señor nos oye. Así como lo vio a Natanael debajo de la higuera, a nosotros nos ve cada día en todo lugar. Él es el que está, su Espíritu Santo. Y todo esto, me parece que queda resumido, ahora lo vamos a ver, queda resumido todo esto, digo, la promesa de esta luz que iba a resplandecer en lugar de oscuridad. La oscuridad es la ignorancia humana, la opresión, el abuso de poder, el religioso que abusa de su dignidad religiosa para
ponerle cargas a la gente. Eso ya existía en los días del Señor, existió toda la historia, ¿verdad? Antes y después del Señor. Siempre. Pastores corruptos, sacerdotes corruptos, religiones de hombres, tradiciones humanas. Y el Señor lo vemos, si ustedes leen los evangelios, y todos nosotros lo tenemos que haber ya visto y leído y sabido, cómo el Señor desarmó, denunció y expuso a la luz todas esas prácticas, todas esas malas intenciones que tenían también. Porque, como dice, por avaricia, dice en la carta de Pedro, hablando ya de los tiempos postreros, harán mercancía de ustedes con palabras fingidas. Entonces todo eso lo vemos. Y ese yugo que él quebró era la ley de Moisés, que no la podían cargar. Porque el Señor le dijo, ustedes que predican a Moisés, no cumplen la ley de Moisés. Entonces, ¿en qué quedamos? ¿Predican algo que no cumplen? ¿Para qué sirve? No sirve para nada. Por eso alumbró, y a todos los pecadores, dice, vino Juan el Bautista, y a los pecadores, los publicanos, los prostitutas, los borrachos, se arrepintieron. Vinieron a reconocer su pecado. Y entonces, ¿en qué quedamos? O sea que hay entrada para todo aquel que se hace como un niño, como que dice, sí, Señor, ve, va, lo busca, y va a recibir perdón, y va a recibir todo esto que vemos nosotros, que con eso no nos alegramos. Y en eso hay algo que está en cada uno en su corazón, porque si uno dice, bueno, pero ¿qué le vamos a...? No, tengo que ser algo práctico. ¿Qué me va a dar Dios? Quiero algo, a ver... ¿Se entiende? Muchas veces se predica un evangelio que no es para que vos te arrepientas, para que reconozcas tu naturaleza carnal, para que reconozcas que vos sos una persona que no tiene nada para darle a Dios, ni nada para merecer un lugar en el reino de los cielos, ninguno de nosotros. Entonces, si como niño uno va y dice, sí, yo quiero, por favor, déme a mí, como haría un niño, Dios a esa persona le da la posibilidad de conocer al Hijo, porque Él nos revela. Nadie conoce al Padre sino el Hijo, nadie conoce al Hijo sino el Padre, y a quien el Hijo lo quiera revelar. Entonces, cuando nosotros nos revela Jesús, que el Padre y el Hijo son uno solo, y que Jesús es el rostro del Padre, para que nosotros podamos tener al Padre con nosotros, Dios con nosotros, Emmanuel. Esas cosas las que nos tenemos que poner a afirmar, a confirmar. A decir, bueno, el Señor vino, ya cumplió todo. Y nosotros vemos ese camino. Esto del yugo que Él rompió y su nombre, hay un cuadro en donde se refleja. ¿Puedo decir una cosita? Sí. Respecto a lo que hablaba de la quiniela, una de las obras que tenemos que hacer principalmente es sanarnos de nuestra ceguera espiritual. Que tiene que ver un poco con la palabra que yo Luciano, ¿no? Que el hombre ve lo que está delante de sus ojos. Y Dios mira el corazón. Una vez se van buscando un Jesús que se lo enseñaron de chico con una imagen o con una característica, que es un Dios que grita, que hace milagros, y fue el gran error judío el buscar un Jesús que ellos creían haber interpretado bien en la Escritura. Y no lo pudieron ver porque no lo interpretaban bien. No sabían de qué nos iba a liberar, no sabían cuál era el centro que creían, no sabían cuál era su reino. El no discernir las cosas espiritualmente, el tener una ceguera espiritual, hace que uno a veces se vaya decepcionado de la iglesia. Viene un tiempo, pero viene a buscar algo que no es lo que estamos predicando, que es el reino de los cielos, que es el perdón de nuestros pecados, que Dios descargue el cansancio que uno tiene de buscar cosas en esta vida y que no se satisfagan. No viene a proponernos un descanso para el alma. A veces la gente se equivoca y tiene un tiempo y después se va, porque no lo encuentra, no lo puede ver al Señor Jesús. Por eso es fundamental que Él nos revele. Amén. Que uno le pida al Señor, ¿quién sos? Revelate, ¿no? Amén. Y verlo en la Escritura, el cumplimiento. Lo que leímos recién en Isaías, que Él quebrará el yugo y la vara sobre su hombro, y quebrará el cetro del opresor. Lo vamos a ver acá. Vamos a verlo un poquito en Juan 8. Vamos a leer la primera parte, del 1
al 11, vamos a ver, 8 del 1 al 11, porque acá es donde se manifiesta claramente la opresión, las tinieblas, el yugo, todo está acá, en este pasaje. Y está el cumplimiento del Señor quitando ese yugo. La vara. Vamos a ver, la vara sobre su hombro con lo que te castigaban, ¿verdad? El yugo es la carga, lo que tenés que cumplir, cargar. Y la vara es la que te venía si no la cumplía. Y Jesús se fue al monte de los Olivos, y por la mañana volvió al templo, y todo el pueblo vino a él. Y sentado él, les enseñaba. Entonces los escribas y los fariseos le trajeron una mujer sorprendida en adulterio. Y poniéndola en medio le dijeron: Maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo de adulterio. Y en la ley nos mandó Moisés apedrear a tales mujeres. Tú, pues, ¿qué dices? Mas estos decían tentándole para poder acusarlo. Pero Jesús, inclinado hacia el suelo, escribía en tierra con el dedo. Y como insistían en preguntarle, se enderezó y le dijo: el que de ustedes esté sin pecado, sea el primero en arrojar la piedra contra ella. E inclinándose de nuevo hacia el suelo, siguió escribiendo en tierra. Pero ellos, al oír esto, acusados por su conciencia, se harían uno a uno, comenzando de los más viejos hasta los postrimeros. Y quedó solo Jesús y la mujer que estaba en medio. Enderezándose Jesús, y no viendo a nadie sino a la mujer, le dijo: Mujer, ¿dónde están los que te acusaban? ¿Ninguno te condenó? Ella dijo: Ninguno, Señor. Entonces Jesús le dijo: Ni yo te condeno. Vete y no peques más. Ese es un ejemplo del Señor, un ejemplo hecho carne, en la vida real. Lo que decía el profeta que iba a suceder, el Señor, la luz que vino al mundo, mostró la verdad del mundo. ¿Qué es? Que eran todos unos pecadores que no podían condenar a la mujer, pues todos tenían pecado. No podían cumplir la ley de Moisés. Ellos no la podían cumplir, por lo tanto no la podían aplicar. En ese momento. Y el Señor nos muestra que Él dijo: ni yo te condeno. Vete y no peques más. Y el Señor iba a ser el que iba a cargar. Iba a cargar, como dice en Isaías 53, con el castigo. De nuestro pecado, con todas nuestras cargas. Entonces Él podía decirle: andá y no peques más, pero yo no te condeno. En este pasaje vemos ahí al comienzo, y después, en el mismo capítulo 8, el Señor va a tener un intercambio con los escribas y fariseos, que fueron los que llevaron a la mujer. Vamos a leer del 21 al 24 ahí. ¿Digo? Sí. Otra vez le dijo Jesús: yo me voy y me buscarán, pero en sus pecados morirán. A donde yo voy, ustedes no pueden venir. Decían entonces los judíos: ¿acaso se matará a sí mismo? Que dice: a donde yo voy, ustedes no pueden venir. Y le dijo: ustedes son de abajo, yo soy de arriba. Ustedes son de este mundo, yo no soy de este mundo. Por eso les dije que morirán en sus pecados, porque si no creen que yo soy, en sus pecados morirán. El tal profeta enviado, el Padre, como le había dicho, ¿no? Como leímos hoy en Moisés, les dice: Señor, la verdad. Acá no hay soberbia, no hay orgullo. Yo soy de arriba, ustedes son de abajo. Si ustedes no creen en mí, en sus pecados morirán. Y después le dice, si leemos el 25, léelo, Gaby, el 25. Entonces le dijeron: ¿tú quién eres? Entonces Jesús le dijo: lo que desde el principio les he dicho. Muchas cosas tengo que decir y juzgar a ustedes. Pero el que me envió es verdadero, y yo, lo que he oído de él, es todo el mundo. Pero no entendieron que le hablaba del Padre. Le dijo entonces Jesús: cuando haya levantado al Hijo del Hombre, entonces conocerán que yo soy, y que nada hago por mí mismo, sino que según me enseñó el Padre, así hablo. Porque el que me envió está conmigo. No me ha dejado solo el Padre, porque yo hago siempre lo que le agrada. Hablando de estas cosas, muchos creyeron en mí. Muchos creyeron en Jesús. Hasta ahí estamos.
Pero hay algo más que creer en Jesús. Es decir, bueno, Jesús es el Hijo de Dios. Que creer en lo que Él hizo por nosotros y en lo que el mundo... Fíjense que dice, si no creen que yo soy, morirán en sus pecados, le dijo el Señor. ¿Que yo soy qué? Lo que le he dicho desde el principio, dice el Señor. Y Él iba a dar después lo vemos en Juan 6, porque ya pasó Juan 6, en el capítulo, ¿no? 2 capítulos atrás, dice, mi carne yo daré, es el pan que da vida al mundo, que yo voy a dar mi vida por el mundo. Y acá, fíjense cómo esta liberación, esta de la opresión, se ve acá también, porque no era la liberación de los romanos, el cumplimiento del Señor fue venir a libertar el pecado. Vamos a leerlo del 31 al 37. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: si ustedes permanecen en mi palabra, serán verdaderamente mis discípulos, y conocerán la verdad, y la verdad los hará libres. Le respondieron: somos linaje de Abraham, y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú serán libres? Jesús le respondió: de cierto le digo, que todo aquel que hace pecado es esclavo del pecado. Y el esclavo no queda en la casa para siempre. El Hijo sí queda para siempre. Así que, si el Hijo los libra, serán verdaderamente libres. Sé que son descendientes de Abraham, pero procuran matarme, porque mis palabras no hayan cabida en ustedes. Yo hablo lo que he visto acerca del Padre, y ustedes hacen lo que han oído acerca de su Padre. Sí. Entonces, fíjense las palabras, el sentido espiritual y el sentido, la mente carnal, el hombre natural. Nosotros no fuimos esclavos de nadie, nunca. ¿Cómo decir que esclavo? ¿No? No entendieron. Pero dice, no, el que hace pecado es esclavo del pecado. Ahí está el problema, que somos esclavos del pecado. Y esa esclavitud del pecado no es una persona que viene y me obliga a pecar. Es un corazón, una persona pecadora que ama el pecado, que ama lo que Dios detesta, que ama las cosas que no me hacen bien, etc. ¿Y qué dice el Señor? Y el esclavo no queda en la casa para siempre. El Hijo sí queda para siempre. Así que, si el Hijo los libertare, serán verdaderamente libres. Fíjense la relación. Si permanecen en mis palabras, conocerán la verdad y la verdad los hará libres. Y después dice, si el Hijo los libertare, serán verdaderamente libres. Ser verdaderamente discípulos, ser verdaderamente libres. El discípulo es libre. Es nacido de nuevo. Ve al Señor Jesucristo haber venido al mundo, haber quitado el yugo de la religión, quitado la tiniebla de las mentiras, de las tradiciones, del engaño, de los ciegos guías de ciegos que llevan al pozo y que nos salvan, y que si no creen en el Señor morirán en sus pecados. Y hoy nosotros en este mundo somos lo mismo. ¿Cuántas personas uno le puede decir, mira, vos sos esclavo del pecado? ¿Y qué te van a decir? No, ¿de qué me estás hablando? No humana a nadie. Todos son buenos a sus propios ojos, somos todos buenos. Hasta que uno le dice, mirá, nosotros nos mandó a predicar el Evangelio para salvación a todo aquel que cree, porque Dios va a juzgar. Y en su juicio va a condenar a todo aquel que sea culpable. No hay un perdón sin que haya alguien que haya pagado por tu perdón. O sea, el perdón fue pagado. El tema es que es gratis, pero la soberbia, dice que Dios prende a los sabios en su propia astucia. Tu propio orgullo. La propia astucia del sabio, ¿qué? El propio orgullo, donde queda prendido. Y para terminar entonces con esto del nombre y con esto de la salvación, en Juan 5 el Señor habla de su identidad con el Padre acá. Por eso cuando hoy estuvimos hablando de que el Padre, ¿no? Que me ha visto a mí, ha visto al Padre y todo eso, lo dice acá también el Señor, y termina con su nombre, con el lugar que tiene su nombre
en el universo, ¿no? En la creación, en el mundo. Leemos del 19 al 23 y terminamos. Entonces Jesús explicó: les digo la verdad, el Hijo no puede hacer nada por su propia cuenta, solo hace lo que ve que el Padre hace. Todo lo que hace el Padre también lo hace el Hijo, pues el Padre ama al Hijo y le muestra todo lo que hace. De hecho, el Padre le mostrará cómo hacer cosas más trascendentes que el sanar a ese hombre. Entonces ustedes quedarán realmente asombrados, pues así como el Padre da vida a los que resucita de los muertos, también el Hijo da vida a quien Él quiere. Además, el Padre no juzga a nadie, sino que le ha dado al Hijo autoridad absoluta para juzgar, a fin de que todos honren al Hijo así como honran al Padre. El que no honra al Hijo, ciertamente tampoco honra al Padre que lo envió. Ahora voy a leer yo del 24 al 25 y escuchen bien el cumplimiento de las palabras del Espíritu. Dice: de cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna, y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. De cierto os digo, viene la hora, y ahora es cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios, y los que la oyeren vivirán. Acaba de decir el Señor que obras más maravillosas que estas hará, que era sanar a una persona. Cuando una persona nace de nuevo, por la palabra del Señor, este es el milagro, de tener vida eterna. Y que el que tiene el testimonio, tiene la vida, tiene testimonio en sí mismo. Entonces, cada persona que nace y que ha pasado de muerte a vida, tiene en sí mismo el milagro más grande de esta creación, que es que en su corazón Dios alumbró, ¿no? Para que conozcamos a Jesucristo, que es la imagen de Dios, dice, la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Si lo leemos, cuando lo dice Pablo, lo explica en Corintios. Cuando dice que el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca el evangelio de la gloria de Cristo. Cuando nosotros decimos, yo he visto al Rey, mis ojos han visto al Señor, yo he visto en la Escritura quién es Él y sé que va a volver. Por eso dice después Pedro, dice en la carta, aquel al cual aman sin haber visto, en el cual creyendo, tienen la salvación de su alma. El fin de vuestra fe, que es la salvación de sus almas. Dice que todo aquel que está en el Señor, que está en Cristo, aferrado a Él, va a vivir. Ya tiene hoy. Cuando Juan escribe la carta dice, tienen vida eterna. Estas cosas les he escrito a ustedes para que sepan que tienen vida eterna. Y todas las otras cosas que dice Juan es para que nosotros veamos si hemos pasado a muerte a vida. Si es así. Pero en todo esto es el Señor el que está ahí, alumbrándonos. Por eso dice, viendo, no somos transformados de gloria en gloria como por el Espíritu del Señor, por la misma imagen. Entonces, todas esas cosas. Ahora, cuando vemos todo esto, vemos que el Señor hace todo. Nosotros podemos decir, gloria a Dios. Como cuando Marta y María están ahí en la casa y María se sentó a los pies del Señor y escuchaba. Y el Señor le dice a Marta, María escogió la buena parte, la cual no le será quitada. Y no tenía que hacer nada María, no tenía que ir a limpiar los platos, nada. En ese momento estaba escuchando al Señor y recibió la palabra. Y nosotros somos así en el mundo. Las personas van, vienen, sí, porque yo hice esto, yo hice aquello. ¿Y vos qué hiciste? No, yo leí el Evangelio de Juan. Y entonces, ¿qué dice la gente? Pobre flaco. Lo único que hizo es leer el Evangelio de Juan. ¿Y dónde está la vida eterna? ¿Dónde están las palabras de vida eterna? ¿En el mundo o en el Evangelio? En la boca del Señor. No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que salga de la boca de Dios. Entonces, si esas cosas para nosotros son realidad, tenemos un tesoro guardado, una herencia reservada, una esperanza viva. Entonces, en esas cosas tenemos que insistir en la lectura, decir, bueno, voy a buscar al Señor en la palabra. Vamos a seguir viendo al Señor Jesucristo cumpliendo la Escritura, siendo Él, porque no es nadie más.
No hay nadie más, es como David y Goliat. Estaba todo el ejército de Israel y el único que salió fue el ungido de Dios. Hacer la obra que nadie más quería hacer. Así que bueno, esto por ahora. Dios lo bendiga, hermano.